Buenas noches. La nieve y la crecida del Ebro han ocasionado numerosas afecciones en Aragón. Niños sin clase, carreteras cortadas a causa de la nieve, además de miles de hectáreas inundadas y decenas de vecinos afectados por el agua. Analizaremos con nuestros invitados los efectos del temporal y hablaremos además del céntimo sanitario. Hacienda rechaza la compensación que ha reclamado la presidenta Artur. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Fernando Ledesma, concejal del PP en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Pilar Alegría, diputada del PSOE en el Congreso. Buenas noches. Buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando del temporal. Decíamos que hay numerosas afecciones por la nieve, pero también y sobre todo por el agua. Decenas de vecinos afectados y miles de hectáreas inundadas. Los vecinos y los alcaldes de los pueblos de la ribera afectados están enfadados, están indignados y piden con urgencia un nuevo dragado del río. Tienen razones para estar enfadados los vecinos, Pascual. Bueno, yo creo que yo cuando me valoraba este tema de alguna manera, yo decía, si esto fuera un debate de la sexta, habría que traer aquí a un agricultor de los que se traen de los cultivos y a un medioambientalista de estos talibanes y tendríais probablemente más audiencia a la que vais a tener a lo mejor hoy, ¿no? Porque yo creo que en estas cuestiones probablemente hay un punto medio en la manera de ver el problema, ¿no? Porque el problema para empezar es que el río es un río y actúa como tal, un río además que está sometido aunque está muy regulado, está sometido y todos lo sabemos, a crecidas importantes y periódicas conforme se incrementan las precipitaciones en una cuenca que es muy extensa y que por tanto abarca una capacidad de captar precipitaciones muy amplia, ¿no? Y probablemente pues ni hay que aplicar las políticas que se aplicaban en este país en los años 60 y 70, cuando se apostaba claramente por el desarrollo sin tener en cuenta factores medioambientales muy importantes, ni a lo mejor también por un pendulazo que en estas cosas nos pasan en este país, en el que cualquier cuestión que tenga un mínimo impacto medioambiental se convierte poco más o menos que en un pecado mortal, ¿no? Y yo creo que hay medidas que se pueden tomar, que hay dragados en determinadas zonas puntuales que pueden ser abordados para evitar este tipo de cuestiones, sobre todo en algunas zonas, básicamente, sobre todo donde hay zonas habitadas, ¿no? Porque es verdad que la afección que puede haber para el cultivo es importante,
humano y a su hábitat, que también forma parte de ese medio ambiente, ¿no? Y luego yo creo que la medida que también se tiene que plantear y es el tema de las compensaciones. Es decir, yo creo que un agricultor que tiene la suerte, porque no deja de ser una suerte de cara a tener capacidad de captar agua, de tener sus zonas de cultivo cercanas a una ribera, tiene también la esclavitud de que cuando ese río se desborda se ve directamente afectado, ¿no? Y para eso hay mecanismos, como para otras muchas cosas, que se llaman seguros, ¿no? Y probablemente que pudieran acceder a este tipo de cuestiones de forma más accesible, menos cara, subvencionada o apoyada por determinadas instituciones o administraciones públicas, podría ser una buena manera para de alguna manera soslayar este problema. Un inciso y al hilo de lo que decía Pascual sobre ese programa en La Sexta, vamos a tener mañana un tribuna especial para hablar precisamente de este tema, del río Ebro y de esa crecida aquí en ZTV. Ahora sí, Fernando. Pues la crecida ya venía, me refiero, que este fin de semana yo tengo familia en Miranda de Ebro y en Miranda de Ebro la crecida ha sido también extraordinaria. Ha habido algo, se ha inundado parte del municipio y bueno, pues al final, y es algo que Miranda de Ebro saben que el Ebro, es decir, a veces se desborda. Esta vez ha sido extraordinario, no ha sido algo habitual. En la zona de aquí ya de Aragón ya ocurrió en el 2013 algo parecido, pues al final se va acumulando cada vez más agua, ¿no? Por una cuestión de cuenca, y que los agricultores y los alcaldes del entorno de la zona pues tienen la esclavitud de que las crecidas del Ebro pues, tienen razón en quejarse, además deben de quejarse, es su obligación, que la Confederación Hidrográfica del Ebro debería de haber hecho mayor esfuerzo en dragar. Pues está el equilibrio que decías entre los medioambientalistas y la Confederación, pero aquí en el municipio de Zaragoza, para los barcos de la Expo, es decir, no ha habido ningún problema en dragar las veces que ha sido necesario el río Ebro, ¿no? Es decir, al final, claro, no es lo mismo dragar el trozo de Zaragoza, que está el río muy canalizado, que ya lleva muchas obras, que dragar estas grandes extensiones que se piden, porque son muchos kilómetros, ¿no? Y conlleva un esfuerzo y un trabajo que la H dice que se está haciendo el trabajo, porque claro, al final no podemos canalizar el Ebro, que es lo que ellos pedirían, porque así tendrían el agua a disposición para sus regadíos y para sus cultivos, no tendrían el problema que tienen a lo mejor los monegros, pero claro, es decir, canalizarlo pues evidentemente es imposible, ¿no? Con lo cual
el Ebro es un río y como tal indomable en ese sentido, y tienes la esclavitud, la cruz de esa moneda es esto. Sí, bueno, un poco recogiendo lo que decían tanto Pascual como Fernando, es verdad que seguramente si intentáramos buscar las soluciones, habría que encontrar quizá un término medio, ¿no? Entre medioambientalistas y agricultores y ganaderos, pero bien es cierto que esta situación extraordinaria que se ha producido este año hace, como decía Fernando, en el 2013 se produjo una situación similar, porque además yo recuerdo que en el Congreso de los Diputados, en este caso con unos compañeros navarros, como hemos vivido también ahora, que las inundaciones que ha habido en la comunidad navarra, y aquí intentamos poner en marcha una proposición de ley para que tanto los gobiernos autonómicos como la Confederación Hidrográfica tomaran cartas en el asunto, porque desde luego tengan más razón unos u otros y haya que buscar un punto intermedio, lo cierto es que las administraciones correspondientes han de tomar cartas en el asunto, y a mí me parece un poco bochornoso, por decirlo de alguna manera, que lo que estamos viendo en los medios de comunicación es que el gobierno de Aragón le echa la culpa a la Che, y la Che se la echa un poco al gobierno de Aragón e incluso al gobierno central, y esto es lo que no puede ser. Lo que hay que hacer es que evidentemente hay que tomar medidas para que estas situaciones, que a veces es incontrolable porque nadie sabe cuánto puede llover, y el río es un recurso natural que sabemos que podemos hacer hasta donde puedas llegar, ¿no? Pero ciertamente si tú no acometes, digamos, una limpieza de ese río, el fondo se colmata, y eso significa, claro, que cada año, si llueve más, con menos fondo enseguida se inunda, ¿no? Por tanto, desde luego, soluciones hay que ponerlas, y las soluciones no pueden pasar nunca porque unos busquen responsables a otros. Hay que sentarse y hay que de verdad tomar decisiones, además anticipándonos a lo que puede pasar en este caso al año que viene o incluso a meses posteriores. Hay que tomar decisiones, pero además con urgencia, porque pasó esto hace 2 años, ha vuelto a pasar y pasará de nuevo pues cuando dentro de X años. Yo lo que comenta Pilar me parece muy interesante, y de alguna manera alude también a eso que hablábamos más de una vez, de la estructura administrativa de este país, ¿no? Yo más de una vez he dicho que un ciudadano español a veces se siente como parte de una lasaña en la que soporta capas de administración pública, desde la municipal, la comarcal, la diputación provincial, el gobierno autonómico correspondiente y el gobierno central, y además la Unión Europea.
tiene que tener una función, tiene que tenerla clara y una responsabilidad. Por tanto, lo que no puede pasar es que al final uno se encuentra en una situación como esta y encima hay una especie de peloteo respecto a la administración, o sea, respecto a la responsabilidad que tiene uno respecto a los administrados, que son en el fondo los que además te están pagando. Yo eso me parece inasumible. Es decir, yo puedo entender que una persona que trabaja en una de estas, que es responsable de una de estas administraciones, pueda entender que necesita el respaldo y el apoyo de la administración, pero lo que no puede ser es que públicamente se tire la pelota para ver quién se la queda el último, como si esto fuera una especie de juego infantil. Yo en este caso no creo que sea tanto un problema de cuántas capas de lasaña hay, porque es decir, la competencia es clara, es decir, la Confederación Hidrográfica del Ebro, que está para que no tengamos en cada... Y luego está el permiso medioambiental, de impacto medioambiental, porque al fin y al cabo estás actuando en el medio ambiente de una forma importante y esto, el INAGA, en el caso para las labores que se hacen en Aragón, funciona muy rápido, es decir, no hay problema en ese sentido. El problema es la lucha que tú decías al principio, ¿no?, entre los medioambientalistas y la Confederación Hidrográfica del Ebro, que tiene que dragar el Ebro, además del coste que evidentemente pues no es lo mismo dragar 1 kilómetro que dragar centenares, ¿no?, de kilómetros en cuanto al coste. Yo creo que es más una lucha entre dos conceptos del medio ambiente, que es lo que impide a veces tomar una decisión tan drástica como la pedirían, claro, los agricultores. Los agricultores, claro, que van a pedir. Pues, lo que pasa es que entonces sí que entra la política. Sí. Claro. Claro, Cuando lo que hay es un conflicto entre posiciones que además cada una de ellas tiene su... Por eso es lo que decía Pilar, ¿no? Legítimos dentro de la política. la verdad que entre los dos sectores, por decirlo de alguna manera, si hay algunos que sí que asumen sí o sí estos problemas de inundaciones, son los alcaldes y los habitantes de esos municipios, ¿no? Estos días estamos viendo, por ejemplo, nosotros ayer estuvimos en la Ribera Alta, es decir, en Boquiñeni, en Alcalá de Ebro, Pradilla, hoy, por ejemplo, en Fuentes de Ebro, Pina de Ebro, Monzalbarba, queríamos visitarlo y ves que hay gente que incluso está viendo afectada su vivienda, sus cultivos, por supuesto, y eso que efectivamente ahora es cuando menos daño parece que puede causar en los campos, pero ciertamente ya esto les fastidia a los agricultores el cereal de invierno, ¿no? Pero los alcaldes, y aprovecho esto, mira, y me viene este tema, ya que como hay partidos políticos que no quieren entrar en esto de los municipios, esto me sirve para poner en valor el trabajo que en estos momentos hacen los alcaldes y los
concejales de los municipios, que ellos sí que están allí, viven estas realidades y ayudan en todo lo que buenamente pueden a mejorar la situación de esos pueblos, ¿no? Y efectivamente estamos viendo cómo estos días están diciendo que, claro, que se pongan de acuerdo los unos y los otros, pero que a ellos, a los municipios y a los habitantes de esos municipios, que les den una solución, porque si no, llegará el año 2016 y volveremos a tener los mismos problemas, si no peor. Pilar hablaba de las afecciones. La última que hemos conocido es que los bomberos van a desalojar la residencia de ancianos de Monzalbarba, en la que hay 72 residentes. Una puede ocasionar pues, problemas. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de ese rechazo de Hacienda a compensar por el céntimo sanitario a Aragón, tal como reclama la presidenta Luisa Fernanda Rudy. Recordamos que las comunidades, algunas comunidades, pusieron ese impuesto, ese céntimo sanitario, que después fue declarado ilegal, y ahora el gobierno, el Ministerio de Hacienda, va a compensar precisamente a esas comunidades autónomas. ¿Qué os parece esta decisión de Hacienda? Bueno, yo creo que la decisión de Hacienda es coherente. Es decir, yo creo que cuando una administración autonómica tiene la capacidad normativa de poder poner en marcha un impuesto cuya competencia radica y la decisión radica ahí, y decide no poner en marcha ese impuesto porque considera que no necesita gravar a los hidrocarburos en este caso, porque el famoso céntimo sanitario grava sobre los hidrocarburos teóricamente para mejorar la financiación de la sanidad. Luego, por tanto, el gobierno de Aragón en su momento, porque además, si no recuerdo mal, fue el gobierno en aquel momento del PSOE y del PAR, decidió que no precisaba de ese ingreso adicional para financiar esa pata del estado de bienestar. Con esa decisión hay que ser coherente. Es decir, si esos ingresos yo no los necesito, lo que no funciona. Yo entiendo que ahora te parezca un agravio, porque probablemente la cuestión no es que te tienen que dar lo que les están dando a otras administraciones autonómicas, sino si es normal que una administración autonómica, que luego se descubre que esa financiación no es legal, o que Bruselas decide que no es legal, tiene que ser compensada por papá de Estado, como suele pasar cada vez que tengamos un problema de este tipo, ¿no? Y no tiene que ser esa comunidad autónoma que tomó la decisión de asumir el riesgo de poner en marcha un impuesto que ya había dudas respecto a su legalidad en su momento, pues para financiar su sanidad, ¿no? Pero yo creo que lo que no puede hacer la Hacienda es actuar compensando cuando trata de compensar a los que sí que han cobrado el impuesto, porque entonces efectivamente esto sería una especie de cadena de compensaciones sin límites, ¿no? Las comunidades autónomas que aplicaron ese impuesto tendrían que devolverlo a los ciudadanos, y va a ser la Hacienda la que asuma esa factura. Sí, bueno, la decisión que en su día tomaron el gobierno de Aragón, independiente de que fuera, fue una decisión estratégica. Que no es lo mismo estar situado en Galicia, en un extremo en el
que había IVA en la financiación de Aragón. Es decir, Aragón recibía vía ese 50% de IVA de la gasolina, compensaba al centro sanitario ese exceso de consumo que no era propio de los habitantes de Aragón, sino de las personas que transitaban o de los camiones que transitaban. Y esa decisión estratégica salía a cuenta de, oye, no subimos el céntimo sanitario, pero ese mayor consumo que se produce a las arcas de la comunidad autónoma le sale a cuenta. Perfecto. Y por eso no se puso en su día y por eso se mantuvo sin poner. Bien, es cierto que no es lo mismo una época de bonanza que una época de estrecheces en el que cualquier ingreso siempre te viene bien. Pero al final estás condenando un impuesto frente a menor recaudación. Y yo creo que como decisión estratégica fue acertada, además hay estudios que lo justifican. Bueno, que ahora estamos pidiendo a Hacienda que nos compense, digamos, o que nos aporte algo, porque al fin y al cabo ha habido comunidades autónomas que por ingresos de impuestos han tenido durante un tiempo unos ingresos que ahora deberían devolver, pero que no la deben devolver. Sí que hay un agravio contra eso, contra Aragón. Entonces hay que reclamarlo y yo creo que hay que seguir reclamándolo. Han dicho que no, porque evidentemente al final no siempre en estos momentos en los que todos son estrecheces es difícil que te digan que sí a la primera, pero yo creo que hay que seguir insistiendo, hay que seguir pidiéndolo por el principio, una máxima que todos conocemos, que no llora, no mama, ¿no? Y al final hay que seguir insistiendo. Pero dicho esto, es que la decisión en principio fue estratégica y contablemente y económicamente salió en positivo para Aragón, ¿eh? Es decir, que no fue ningún empecinamiento, con lo cual yo creo que, bueno, ahora tenemos que seguir llorando, entre comillas, porque yo creo que antes o después algo sacaremos. Y esto lo puedo decir aquí, no lo diríamos a lo mejor en un medio de ámbito de cobertura nacional para que no se oiga un montón. Pero aquí yo creo que se puede decir con toda tranquilidad para que los zaragozanos y aragoneses sepamos muy bien la defensa de nuestros intereses. Mira, a ver, Fernando, porque claro, lo curioso bueno, tú estás en Madrid, pero no se lo dirás a Montoro. No, pero si además el problema no hace falta que se lo diga yo, porque se lo pidió la señora Rudí en la última convención que tuviste. Claro que le pidió la frase, si no recuerdo mal, le vino a decir algo así: querido ministro, Aragón tiene una deuda pendiente y espero que nos compenses con algo. La respuesta del Ministerio de Hacienda ha sido que no. Por tanto, esto me hace... Efectivamente, entonces, esto me hace pensar que, bueno, hay que... La señora Rudí y su gobierno tiene que trabajar más y coordinarse un poquito mejor con el gobierno de Madrid para ver si consigue esta compensación, ¿no?
que me resulta curioso y seguramente no es lo más acertado que el Ministerio de Hacienda, después de que se declara esa ilegalidad por parte de Europa de la aplicación del céntimo sanitario, que sea el Ministerio de Hacienda quien vaya a pagar esa multa o esa deuda de las comunidades autónomas incumplidoras, por decirlo de alguna manera, ya que pusieron en marcha algo que luego se demuestra ilegal y, sin embargo, aquellas comunidades autónomas que decidieron no aplicarles, claro, dicen, oye, nosotras que no lo aplicamos y que cumplimos la legalidad, no nos compensas con nada, y a las que lo han hecho mal sí. Entonces, el segundo paso es que la señora Rudy tiene que ganar poderío frente al gobierno de España y que desde luego le compensen, porque evidentemente nosotros al menos no hemos aceptado esa legalidad que Europa ha demostrado que es la aplicación del céntimo del euro. Esos ingresos ya los tuvimos por adelantado vía la jugada del IVA, pero por posición estratégica. Esto no es lo mismo, estamos en Galicia, no nos sale la jugada. Hubo una petición de querido ministro y además Sí, claro, en la reunión hay que reinsistir. Sí, pero claro, cuando le dices una cosa es decirle que no al consejero de Economía cuando hubo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, había en el documento, yo creo que vosotros pedíais esta compensación, que creo que era aproximadamente 10 millones de euros, y ya dijeron que no. Lo grave es que la propia Rudy, en un gesto raro de cariño, diciendo querido ministro, le pide esa compensación y el ministro directamente le da por respuesta que no. Ha sido Bueno, un rango inferior de la administración. pues peor no me lo pones. Peor no me lo pones, Fernando. Al contrario, porque ya verás como al final se sacará. Es decir, yo estoy seguro, pero bueno, es decir, al final la obligación es decir en un principio que no, porque al final en las escaseces hay que siempre controlar el gasto. Como escuchábamos tanto que el gobierno de Marcelino no tenía suficiente influencia en Madrid, ahora me extraña que directamente siendo la presidenta la que hizo esa loa en la convención, no el ministro, como me dice, sino un cargo intermedio del ministerio, le ha dicho que no. Luisa, no ha sido Montoro que le dijo a Luisa que no, ha sido un cargo de la administración que le ha dicho al consejero. Pascual, ¿crees que se conseguirá o no se conseguirá? No lo sé, yo, porque claro, con el mismo criterio y además, efectivamente, con una decisión bien tomada desde el punto de vista de ingresos para las arcas de la administración, con la misma decisión, si le compensan a Aragón, mañana estará Navarra y la Comunidad Valenciana y Cataluña diciendo, pues a mí dame más IVA porque se lo llevan los de Aragón. Es decir, al final yo creo, y es verdad, es decir, al final hubo un respaldo por parte de la administración central a las comunidades autónomas respecto a la capacidad impositiva de poner en marcha este impuesto. Y de ahí viene la cierta responsabilidad que tiene el gobierno
céntimo, el famoso euro con la receta que se puso en Cataluña, fue paralizado por un recurso desde Madrid y por lo tanto porque creían que no era legal o porque creían que no estaba soportado adecuadamente, además de por una cuestión de carácter político. Por tanto, aquí recibe un cierto respaldo por parte del gobierno central y de ahí que ahora las comunidades autónomas, encima, estando como están, digan, oye, pasto ayúdanos, ¿no? Pero claro, efectivamente, ese juego era apostar. Aragón puso la ficha donde la puso. Yo entiendo la respuesta de Hacienda. Sí, porque a raíz de la sentencia de la Unión Europea es un gasto imprevisible que tienen ahora las comunidades autónomas. No es algo que lo tengan que sepáis que dentro de 2 años vais a tener que tener este gasto porque lo dice Europa. No, es un gasto imprevisto e imprevisible, con lo cual evidentemente hay que articular mecanismos para que sea posible la evolución, porque al fin y al cabo devolución por cierto que es a los transportistas que mantienen a los profesionales, porque a los que hemos pagado la gasolina en Cataluña me parece que no van a devolver nada. Claro, los transportistas que Me voy a sumar a la Rudy a pedirle a la ministra de Hacienda que me compense a mí también. Vamos a hablar, si os parece, de otra devolución, en este caso de la deuda griega. El nuevo gobierno está intentando negociar con la eurozona ya han visto que la quita era inviable, ahora están intentando negociar las nuevas condiciones para devolver esa deuda. Se han mostrado Tsipras, el nuevo primer ministro, se ha mostrado confiado. Y ahora pues nos preguntamos si se ha mostrado confiado, quién va a ceder y qué se va a ceder en otro sentido. Hombre, a mí me parece lo que está haciendo el gobierno de Tsipras es lo lógico y casi me atrevería a decir que lo correcto. Evidentemente ellos que obtuvieron el apoyo de la mayoría del pueblo griego, es verdad que con unas promesas distintas, quizá un poquito más viscerales, por decirlo de alguna manera, una vez que les ha vuelto a tocar gobernar, porque no olvidemos que el gobierno el partido de Syriza ya ha tenido responsabilidades de gobierno. Lo digo porque hay algunos que quieren compararlos con algún partido de aquí como Podemos y nada se parecen. Es decir, estos ya sabían lo que es gobernar allí en otras zonas de Grecia. Entonces me parece lógico que ellos, una de las condiciones fundamentales que quieran es reestructurar la deuda, y por eso estamos viendo cómo se están reuniendo con todos los órganos competentes y también con Italia, con Francia, y a mí lo que me gustaría es que dentro de esa agenda de reuniones pudieran verse con España. De momento no está fijado en su agenda, porque lo que yo sí que entiendo es que si consiguen cambiar esas reglas tan fijas de reestructuración de la deuda, uno de los primeros beneficiarios vamos a ser España. Yo creo
esas reglas tan exhaustivas que nos marca la cancillera Merkel de ahogo excesivo, y ojalá los griegos consigan pues que se flexibilice esa reestructuración y esas normas que nos han impuesto a Alemania, al resto de los países. Yo creo que tanto con Francia parece que están llegando a buenos acuerdos de entendimiento, se han visto también con Italia, y espero que también consigan verse con el gobierno español y ver si entre todos somos capaces de cambiar esas reglas tan herméticas que nos manda Alemania sobre Europa. Al principio el discurso hablaba y se decía, no, haremos una auditoría de la deuda. No he vuelto a oír hablar de auditoría de la deuda desde que Syriza ha llegado al gobierno griego. Y de esa auditoría determinaremos la deuda que es legítima y la deuda que es ilegítima, y pagaremos la deuda que es legítima. La ilegítima no se pagará. Rápidamente la dice Europa, no, aquí la deuda la pagas entera, no hay quita que valga, ni legítima ni ilegítima, y ni cuento que tú nos quieras contar, la deuda es la que es. Podemos hablar de plazos, podemos hablar de otras cosas, pero pues vale, pues la pagamos entera. Parece ser que Syriza no está en contra de que la deuda es la deuda, es entera, pero vamos a ver los intereses, vamos al plazo, vamos a poner más cuando haya más, la economía vaya mejor, vamos a... Bueno, pues al final esto es lo que ha venido haciendo los gobiernos de Grecia de los últimos 2 años, ¿no? Es decir, que creo que es la cuarta vez que le modifican ya, o le van a modificar las condiciones de pago de la deuda y del reembolso, ¿no? Con lo cual, pues, no sé, yo en las primeras de cambio veo que no veo la diferencia entre Syriza y tanto que prometían esa revolución contra la deuda, no la veo por ningún lado, porque al final parece que el camino va por lo mismo que iba antes. 4 veces les ha a Grecia permitido renegociar las formas en que se va a devolver la deuda, pero al final tienen que pagar, ¿no? Bueno, yo primero destacar un par de paradojas que me parecen llamativas, ¿no? Lo primero, que lo que sí que probablemente va a ser una concesión, y además algo que casi además iba a caer por su propio peso, que se va a hacer al gobierno griego, es que la única institución, aunque sea un poco informal, que existe en el ámbito de la Unión Europea, que tiene nombre griego, que es la Troika, va a desaparecer, ¿no? Porque es una de las demandas que ha planteado por una La desaparición no
la mesa, entre comillas, y ha reclamado de alguna manera también un poco perder ese rol de negociación, y esto es una institución, esto es una cuestión política, es una cuestión de la Unión y de la Comisión, ¿no? La otra paradoja es que uno tiene que llegar a una determinada edad para que todavía no se sorprenda que de pronto hay unas elecciones en un país europeo como Grecia, y de pronto en España hay como 40 millones de expertos sobre política griega. Yo, o sea, hasta qué punto esto se ha convertido en un tema de conversación en la calle es llamativo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver pues con esas contaminaciones ideológicas que se están haciendo, esas comparaciones a veces muy rebuscadas, todas las cosas como son. Yo creo que tiene más legitimidad Izquierda Unida para reclamar su cercanía a Syriza que la que tiene Podemos, lo tengo así de claro. Syriza, para empezar, gobernaba la alcaldía de Atenas, es decir, no estaba gobernando en un pueblillo por allí, sino que la alcaldía de Atenas estaba liderada por ese partido, y luego además tampoco creo que Alexis Tsipras sea un outsider, es decir, se sabe que ha estado yendo a reuniones a nivel técnico con miembros de la Unión Europea, y de donde se ha hablado ya de escenarios de negociación futuros, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una especie de mesías que ahora de pronto va a derribar las murallas de Bruselas, ¿no? Porque efectivamente las cosas son bastante más sencillas de lo que son, ¿no? Y efectivamente también es verdad que probablemente algún día, no ahora, es decir, ahora se hablará efectivamente de alargar los plazos, de bajar los tipos de interés, que no deja de ser una quita, y se hablará